Bueno, pues entonces ya sabiendo que se me oye bien, se escucha pero no se ve, unos sí que oyen, otros ven. Vamos a empezar este breve webinar de introducción a la medicina china. ¿Vale? Ante todo, daos la bienvenida a este webinar que va a ser de 1 hora aproximadamente, 1 hora y cuarto, y donde vamos a hacer un breve repaso a la medicina tradicional china. En principio, siempre cuando uno se introduce en la medicina china o se acerca a ella, surgen varias dudas, como pueden ser si la medicina china lo cuida todo, si la medicina china no tiene efectos secundarios, porque claro, como es natural, no puede tener efectos secundarios, si la medicina china es preventiva o terapéutica, si se realiza un tratamiento con medicina china, hay que dejar el prescrito por el médico, o qué enfermedades se pueden tratar con medicina china. ¿Vale? Naturalmente, aunque sea una medicina natural, vamos a llamarla así, tiene sus efectos secundarios si se aplica incorrectamente, por un lado. Es totalmente compatible con la medicina occidental o con otro tipo de medicinas, sean ayurvédicas o homeopáticas, y en principio todas las enfermedades se pueden tratar con medicina china, porque no tratamos enfermedades, sino que vamos a tratar al enfermo. Eso significa que en ciertos momentos vamos a ayudarle a los efectos secundarios de otros tratamientos o vamos a ayudarle a recuperar el estado de bienestar. Por lo tanto, son preguntas que nos hacemos y que vamos a ir resolviendo poco a poco en esta breve presentación. Ante todo, la primera duda que nos surge es ¿qué es la medicina china? Pues la medicina china se trata de una disciplina médica sistematizada que se desarrolló en el este de Asia y desde hace más de 2000 años. ¿Qué significa esto de sistematizada? La medicina china, como otro tipo de medicinas, tiene un cuerpo teórico y práctico al que permite comprender, identificar y tratar las enfermedades. Por lo tanto, esto permite que esta medicina se pueda transmitir y estudiar, naturalmente, con profesores cualificados. Por lo tanto, es una medicina que, como vamos a ver ahora, tiene unos fundamentos teóricos, tiene un método diagnóstico propio y tiene un método de tratamiento propio, compatible, naturalmente, con cualquier otro tipo de medicina. Una de las cosas importantes es que la medicina china, que se vende como una medicina mágica, chamánica, naturalmente sus orígenes sí que son chamánicos, igual que la medicina occidental, y basados en creencias espirituales, pero la medicina china, igual que la medicina occidental, ha ido avanzando y adaptándose a la evolución en cuanto a la cultura y los momentos históricos. Actualmente, hoy en día, la medicina china tiene muchísimos estudios sobre su aplicabilidad y sobre el efecto que tiene en nuestro organismo. ¿Por qué cuesta tanto entender la medicina china? Primeramente, por el idioma. La medicina china posee su propio y específico lenguaje, una terminología muy particular. Y las expresiones chinas, a veces, se interpretan y asocian como metafóricas y muy esotéricas. Vamos a aclarar en esta presentación ciertos conceptos que nos ayudarán a entender por qué es necesario el estudio serio y contextualizado de la medicina china. Lo que nunca debemos hacer es ni orientalizar a la medicina occidental ni occidentalizar a la medicina china. Intentar comprender la medicina occidental con los conceptos de la medicina china nos puede resultar imposible, pues a la inversa es lo mismo. No podemos entender a la medicina china con los conceptos de la medicina occidental, aunque sí que nos podemos ayudar poco a poco a, naturalmente, entenderla y demostrar lo que se dice hoy en día científicamente. Uno de los conceptos que más problemas o más, vamos a decir, dificultades nos cuestan es el concepto de yin-yang, que parece como, bueno, algo muy esotérico a la hora de hablar en medicina. Pero yin-yang, en sus orígenes, se empleaban para indicar la posición de un lugar respecto al sol. ¿Vale? La zona soleada, por lo tanto, donde había más vida, se consideraba que era el aspecto yang. Y la zona más sombría, la zona más oscura, era la parte donde había menos vida, hacía más frío, y eran
un sitio donde había más quietud. Con todo esto, se llegó a la conclusión de que el mundo era la consecuencia de la oposición y la unidad de los dos opuestos. Por lo tanto, según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia. ¿Qué significa? No hay salud si no contemplamos la enfermedad, igual que no hay enfermedad si no contemplamos la salud. No hay alto si no hay un bajo con el que compararnos, ¿vale? Por lo tanto, simplemente este concepto yin-yang en el cuerpo nos indican dos aspectos. Yang, cuando decimos un aspecto yang en el cuerpo, es todo lo que exprese movimiento, sea externo, el leve, el calor, el día, la luz, el sol, el cielo. Y yin es la actitud, lo interno, el descenso, el frío, la noche, la sombra, la luna, la tierra. En el cuerpo humano, este concepto de yin y yang, que parece tan esotérico, simplemente nos dice que el yang se transforma en energía y el yin engendra la forma. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el yang es la energía lo que activa y calienta al organismo. Sería en medicina occidental la fisiología. Y el yin es el chi del cuerpo humano que nutre y humidifica. También sería todos los líquidos corporales y sería también la materia, el cuerpo. Por lo tanto, yin y yang, aunque podemos trasladarlo naturalmente a aspectos más esotéricos, simplemente es una manera, no simplemente, es mucho más completa, mucho más complejo, pero es una manera de clasificar las funciones del cuerpo humano. Otros aspectos que resultan muy complicados de entender, porque sea un aspecto a veces místico, es el chi, que se traduce por energía, esencia, aliento. Pero si analizamos el chi en su contexto, ¿qué es el chi? Nos dicen, es el origen del universo. Claro, esto suena muy místico. Es la sustancia fundamental que constituye el cuerpo humano y mantiene sus actividades vitales. Por lo tanto, si nos quedamos con esta idea, nos puede parecer pues, muy esotérico. Pero si analizamos el concepto chi, el Hanzi, el ideograma de chi, que es este que ustedes pueden ver aquí, está compuesto de dos partes. La parte de abajo representa los cereales, en este caso el arroz, por lo tanto la alimentación. Y el aspecto de arriba representa el vapor, el aire. Por lo tanto, si analizamos este concepto, nos están diciendo que la sustancia fundamental que constituye el cuerpo humano y mantiene sus actividades vitales es la alimentación y la respiración, algo necesario y vital para vivir. Por lo tanto, este concepto que si traducimos como lo queremos traducir, porque es una idea, y a nosotros nos hacen falta palabras concretas, si lo traducimos por chi, por energía, queda muy limitado o muy amplio a la vez. En cambio, si entendemos su contexto, entendemos que nos están diciendo simplemente que para mantenernos vivos y estar en un estado de salud, nos hace falta comer y respirar. No iban tan encaminados. Hoy en día lo seguimos haciendo, comiendo y respirando. Por otro lado, a veces hay conceptos que también nos parecen esotéricos. Nos dicen que un paciente tiene viento interno. Claro, esto dicen, bueno, ¿dónde has ido? ¿Cómo que tienes viento interno? ¿Gases? No. ¿Qué es el viento interno? Se contempla en la medicina china y en su filosofía que nosotros somos parte de un macrocosmos. Por lo tanto, todo lo que pasa en el interior está pasando también en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Cuando miramos el viento de la naturaleza, es algo que no se puede mover, es algo que el viento no deja de moverse y no sabemos de dónde viene. Por lo tanto, dicen, el viento se caracteriza por el movimiento. ¿Qué quiere decir cuando una persona se dice que tiene viento? Simple y llanamente que tiene un movimiento incontrolado. Por ejemplo, un Parkinson. Por ejemplo, un tic. Lo único que es vocabulario. Un vocabulario basado en la historia y en la filosofía de la medicina china. Por lo tanto, este concepto deja de ser tan esotérico para entender que es cuando el médico nos dice que tenemos un tic. En medicina china vamos a decir que tenemos viento interno. Como ven, deja de ser tan esotérico cuando la medicina china se contempla y se entiende en su contexto. Otro de los conceptos que trae mucho problema es la Xue,
que se traduce como sangre, y dice que sus funciones son la nutrición y la hidratación. La sangre está compuesto de líquidos orgánicos, los líquidos, como el plasma de la sangre, y el chi, que hemos visto que son los principios activos que se extraen de la alimentación y de la respiración, que en este caso formaría la parte, vamos a decir, viva de la sangre, todo lo que serían glóbulos rojos, glóbulos blancos, si lo queremos traducir, aunque no es correcto. Por lo tanto, nos dicen que la sangre tiene función, promueve las funciones del cuerpo, pero también tiene una parte hidratante. Si analizamos la historia de la medicina occidental, hablábamos exactamente igual. Si ustedes se quedan con esta imagen, que la sangre tiene energía e hidrata, y analizamos un texto que escribió William Harvey, que fue el que habló de la correcta circulación sanguínea. En 1628, él decía, la sangre es caliente, perfecta, vaporosa, está llena de energía y sobre todo es nutritiva. O sea, es energía y nutritiva. Los líquidos nutren, el chi es energía. El corazón es el comienzo de la vida, el sol de este microcosmos, que es el cuerpo, de la misma manera que el otro sol es el corazón del mundo. Si analizamos este texto, vemos que el señor William Harvey, también hacía referencia al macrocosmos. O sea, nos estaba diciendo que nosotros tenemos un corazón como tiene otro corazón el mundo. Si analizamos todos estos textos, vemos que al final llegamos a lo mismo. Estamos utilizando el mismo vocabulario para hablar, estamos utilizando diferente vocabulario, para hablar del mismo concepto. Por lo tanto, la medicina china, como os repito, deja de ser tan mística y tan esotérica cuando se estudia en profundidad. Nos habla de otro concepto, el Zen Chi, la energía vital del ser humano. El señor Hipócrates también decía, en la naturaleza y el propio cuerpo está la principal fuerza curativa. El médico debía empeñarse en facilitar la manifestación de esta capacidad, ayudar sobriamente cuando sea posible, pero por sobre todo, no dañar. Este concepto, que posiblemente se había olvidado en parte en la medicina occidental, vuelve a tener un auge en las terapias inmunitarias, por ejemplo, en el cáncer. Hoy en día se está investigando muchísimo en oncología de cómo potenciar nuestro sistema inmunitario para que ataque al cáncer, a las células cancerígenas. Por lo tanto, todas estas terapias que se están hablando de personalizar los tratamientos y de potenciar la capacidad que tiene el individuo de luchar contra la enfermedad, es lo que se hablaba en medicina china y le llamaban Zen Chi, y lo que el señor Hipócrates decía, la natura vis medicatrix, la fuerza curativa del individuo. Por lo tanto, este concepto Zen Chi tiene un traslado a la medicina occidental. Naturalmente, y ahora, curiosamente, se están recuperando todos estos conceptos. El tener en cuenta la capacidad curativa que tiene el individuo. Por lo tanto, en estas breves presentaciones les he querido dejar claro que la medicina china, cuando se estudia en profundidad y no muy sutilmente, entendemos que todos los conceptos que se hablaban en medicina china no son tan esotéricos, tienen una explicación fisiológica y, si queremos, hasta bioquímica. Naturalmente, hay que hacer un esfuerzo, hay que estudiar en profundidad la medicina china para entenderlo. Ahora les quiero hacer una presentación de lo que consideran los factores etiológicos o causantes de enfermedad. Después repasaremos brevemente cómo se diagnostica en medicina china las enfermedades y qué tratamientos se aplican habitualmente en medicina china. Esto, naturalmente, en una hora va a ser muy rápido, pero ya se les proporcionarán vídeos de la escuela superior donde podrán encontrar mucha más información de cómo profundizar en todo esto. Vamos a empezar con la etiología. Según la medicina china, los causantes de las enfermedades
son los factores climáticos. Esto, naturalmente, si cualquiera habla con alguno de nuestros abuelos, le va a decir que siempre que llueve le duelen los huesos, que cuando está nublado estamos más tristes. Por lo tanto, los factores climáticos influyen muchísimo en la enfermedad y hay que tenerlos en cuenta a la hora del tratamiento. Los traumatismos, esto no hace falta explicarlo. Los factores infecciosos, tampoco. Los factores psíquicos, que antes estaban separados. Ahora ya se habla de enfermedades psicosomáticas. Antes era o enfermedad física o enfermedad psicológica. Y ahora ya hablamos de enfermedades psicosomáticas. La alimentación, un factor determinante en el origen de muchísimas enfermedades y que actualmente se está estudiando muchísimo. Y esto, algunos jefes lo pueden utilizar, lo podemos utilizar contra algunos jefes, perdón, el exceso de trabajo y la falta de descanso también son factores causantes de enfermedad, según la medicina china. En medicina china se da muchísima importancia al descanso justo y necesario para recuperar la vitalidad día tras día. Vamos a analizar las emociones. Estas emociones que ahora se hablan de enfermedades psicosomáticas, pero la emoción, cuando decimos que es energía, la gente me ha extrañado, pero si analizamos la palabra emoción, viene de la palabra latina emovere, que significa remover, agitar, excitar. Por lo tanto, lo que da vida, las emociones dan vida, mueven, son energía. Por lo tanto, las emociones no hay que reprimirlas, hay que expresarlas con calma, por supuesto. Naturalmente, en medicina china siempre se ha contemplado que cualquier enfermedad tiene un factor emocional y cuando tratamos una enfermedad física hay que tratar también la enfermedad psicológica, o sea, el desequilibrio psicológico, a través de las técnicas que utiliza la acupuntura, que no descarta que se pueda ir a un psicólogo, por supuesto. Por ejemplo, en medicina china hay una relación muy clara entre los órganos y las emociones. Cada órgano tiene o se expresa su desequilibrio a través de una emoción. Por ejemplo, el estómago es o provoca, cuando hay una alteración del estómago, se dice que puede provocar un exceso de reflexión, preocupación, malestar. Y a la inversa, cuando hay un exceso de preocupación, nos puede provocar también un problema de estómago. Esto, claro, siempre sonaba como muy místico, pero actualmente podemos encontrar, por ejemplo, Stephen McNish, director del laboratorio de neurología Barrow, que habla de la relación que existe entre el estómago y el cerebro, gracias a todo el sistema entérico rico en serotonina, como ya sabemos. O la médica especializada en endocrinología, Ina, que habla de que tenemos dos cerebros, el de la cabeza y el del estómago. Por lo tanto, actualmente se están reafirmando las teorías de la medicina china en la relación entre los órganos y las emociones. En medicina china también se hablaba de reacciones psicosomáticas. Una reacción psicosomática que hay una experiencia emocional que altera la función de un órgano y ese trastorno funcional de un órgano afecta al órgano como tal y se producen las enfermedades psicosomáticas. Y a la inversa también, cuando tenemos una enfermedad física, naturalmente altera nuestra experiencia emocional. En medicina china no se contempla un trabajo ni de acupuntura ni con plantas sin tener en cuenta cómo está viviendo el paciente esa enfermedad. Por lo tanto, importante tener en cuenta tanto las emociones como el cuerpo físico, porque al fin y al cabo son dos aspectos de un mismo ser. ¿Qué es la enfermedad en medicina china? La enfermedad, hemos visto una de las causas, por ejemplo, las enfermedades emocionales, podríamos hablar de la alimentación, pero para que entiendan ustedes que no digamos, o se iba tan mal encaminados. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es una lucha entre, por ejemplo, los factores climáticos, los factores patógenos. ¿Qué es un factor patógeno? En medicina china se llama factor patógeno a todo lo que puede alterar nuestra salud. Por ejemplo, una emoción. Cuando una emoción supera nuestras expectativas,
naturalmente puede provocar que acabemos enfermos, como hemos visto con las enfermedades psicosomáticas, una mala alimentación, un exceso de trabajo, una falta de descanso. Todo eso se convierte en factores patógenos cuando alteran nuestra salud. Por lo tanto, la enfermedad es una lucha entre nuestra capacidad de autocuración, lo que recordábamos antes, Zen Chi, o fuerza curativa del individuo del señor Hipócrates, esa lucha entre nuestra capacidad y todo aquello que pueda alterar nuestra salud. Por lo tanto, puede ser que haya un estímulo excesivo y debilite nuestra salud, o puede ser que al estar nosotros debilitados, permitamos que cualquier alteración mínima nos produzca una enfermedad. Naturalmente, la función de la medicina china será reequilibrar este estado de salud, este Zen Chi, para enfrentarse mejor a la enfermedad. Es lo que hoy en día se llama un modelo biopsicosocial, en el que se tiene en cuenta tanto el cuerpo humano como las emociones, como el entorno. Y el entorno, hablamos del entorno laboral, social, familiar. Por lo tanto, este modelo biopsicosocial siempre se ha mantenido en la medicina china. Es importante actuar en todos los aspectos que podamos ante una persona que está enferma. Por lo tanto, hasta aquí, ¿qué podemos ver? Que al final, aunque sea Occidente o sea Oriente, hablamos de lo mismo con diferentes lenguajes. Simplemente, cuando una persona estudia medicina china, tiene que estudiarla en el contexto de la medicina china. Es muy difícil entenderla desde el aspecto de la medicina occidental. Y una vez que entendamos perfectamente la medicina china, podemos encontrar puntos de relación, o sea, estas relaciones que estoy planteando yo. Pero es importante el estudio en el contexto de la medicina china. Por tanto, ¿cómo determinamos qué patología, qué desequilibrio presenta este paciente? Pues a través de una entrevista clínica, igual que en medicina occidental, o en fisioterapia, o en enfermería. ¿Qué cambia entonces? Pues cambia el método diagnóstico. Naturalmente, cuando un paciente se presenta en una consulta de medicina china con unas analíticas con colesterol, con azúcar, con un desequilibrio en cualquier alteración analítica, con una enfermedad que podemos ver en una ecografía, sea una inflamación, naturalmente nos aporta información y nos va a ayudar en la clínica. Por lo tanto, cualquier estudiante de medicina china debe tener una formación básica también en ciencias de la salud, porque al fin y al cabo trabajamos en Occidente y nos vienen con información occidental que nos es muy útil a la hora de ver la evolución de la enfermedad y de saber lo que también le está pasando al paciente desde el aspecto occidental. La entrevista clínica en medicina china tiene 4 apartados. La auscultación y olfacción. Escuchamos al paciente. Un paciente que venga y nos diga, hola, ¿qué tal? Esto nos va a suponer que hay una congestión en el pulmón. Igual que si nos dice, hola, ¿qué tal? Nos va a decir que hay una carencia energética. La observación, este paciente es muy inquieto, está pálido, tiene la cara muy roja, está amarillo. La palpación, el pulso, la toma del pulso en medicina china es uno de los pilares más importantes y a la vez más complejos. La palpación de zonas dolorosas, la palpación de puntos de acupuntura y, naturalmente, la entrevista, el interrogatorio, que va a consistir en preguntas sobre su estado general, desde el sueño hasta la sensación de frío o calor en el cuerpo, la menstruación, dolores, la alimentación, cómo son sus digestiones, cómo es su sueño. Todo esto nos va a aportar información. Todos estos 4 aspectos de la medicina china necesitan un amplio estudio y una práctica constante para desarrollar esa habilidad que hay que tener a la hora de tratar a un paciente. Primero, saber lo que le sucede. ¿Cómo podemos conocer el estado de un órgano
si no accedemos a él, si no tenemos una prueba analítica. Y repito que cualquier prueba analítica o occidental que nos traigan nos va a aportar información. Pero, ¿cómo se contemplaba antes este aspecto de estudiar los órganos? Había un concepto que se habla de Zhang Qian, que hablaba de los órganos y sus manifestaciones. Según la medicina china, todo desequilibrio de un órgano, que en medicina china se llaman zanfus, los órganos, cualquier desequilibrio se manifiesta en el exterior. Tenemos un claro ejemplo cuando tenemos una hepatitis, una ictericia. Naturalmente, lo vamos a ver en toda la piel, en la cara. Esto es muy claro. Hay aspectos que costarán más, pero si analizamos los textos de la medicina china, descubriremos innumerables señales que emite el cuerpo cuando tiene un desequilibrio interno. Naturalmente, hay que saber reconocerlas. Pero no solo observando, también estudiando estas relaciones. En medicina china se habla del pulmón. ¿Pero qué es un órgano en medicina china? Un órgano en medicina china, aunque le hemos dado un nombre occidental, pulmón, comprende una esfera funcional. Una esfera funcional que incluye, como van a poder ver aquí, varios aspectos del cuerpo. Incluye el pulmón, por supuesto, el órgano, los pulmones. Incluye la nariz, como reflejo del estado del pulmón. Incluye el vello, el estado del vello del cuerpo. Incluye como líquido propio la mucosidad. Una emoción, la tristeza. Si ustedes ven una persona con bronquitis que tiene el pecho cerrado, contraído, naturalmente le verán una expresión triste. Comprende el estado de la piel y la conciencia corporal. Muchísimas técnicas de Qigong se basan en técnicas respiratorias a través de la piel para tomar conciencia corporal. Por tanto, cuando hablamos de pulmón en medicina china, no solo incluimos el órgano, sino incluimos todos los aspectos donde el órgano, pulmón en este caso, se puede manifestar. Así es como descubrimos los desequilibrios, preguntando y relacionando las diferentes partes del cuerpo con cada uno de los órganos. Esto va a aportar una información muy amplia y que va a complementar, naturalmente, todo lo que preguntemos. Otras características más importantes en medicina china es la observación de la lengua. Esto es muy normal, que cuando vas a alguien que practica la medicina china, te enseñe la lengua. Aquí antiguamente, en España, en este caso, el médico te pedía que enseñases la lengua y te decía, tienes el estómago sucio, cuando la lengua había una capa viscosa. En medicina china han ido un poco más allá y han dividido esta lengua en cómo se manifiestan los diferentes órganos. Por ejemplo, riñón, vejiga, intestinos, se manifiesta en la parte posterior de la lengua. Bazo estómago en el centro de la lengua, pulmón y corazón en el tercio anterior. Hígado y vesícula biliar a los lados. Les aconsejo que cuando termine este webinar se observen la lengua con esta información que tienen aquí y vean a ver si hay algún desequilibrio. También se observan las venas sublinguales. Para que ustedes vean, esto sería una lengua, vamos a decir, fisiológica, normal. Y estos serían lenguas que manifestarían desequilibrios. Como pueden ver, la lengua superior a la izquierda es una lengua pálida e hinchada. Esto nos indica un metabolismo lento, insuficiente. Por el contrario, la izquierda inferior es una lengua de color muy rojo, nos indica mucho calor, mucha actividad, una hiperactividad en el organismo. Y así podemos analizar cada una de las lenguas que presentan los pacientes. Esto nos aporta muchísima información también en el diagnóstico. Y es uno de los temas que se estudian naturalmente, en la asignatura de diagnóstico. Una vez que tenemos las causas de la enfermedad, primero tenemos las bases teóricas, tenemos cuáles son las causas de la enfermedad y cómo diagnosticarlas, procedemos a lo que se conoce como el tratamiento en medicina china. Naturalmente, cuando hablamos de tratamiento en medicina china, siempre se habla de la acupuntura, que es lo que más se conoce, la acupuntura. Una de las preguntas que cuando uno lleva tiempo en la medicina china se plantea es
¿cómo ha podido permanecer tanto tiempo una terapia tan ancestral? Y la respuesta es muy sencilla. Se ha adaptado al tiempo, igual que lo ha hecho la medicina occidental, sin perder su esencia. Por lo tanto, la medicina china ha mantenido su esencia, pero se ha adaptado a los conocimientos actuales. Por ejemplo, la acupuntura se ha pasado de estimular los puntos estos de acupuntura, donde se insertan las agujas, se utilizaban espinas, el acero, y hoy en día se utiliza hasta el láser. Por lo tanto, siguen siendo los mismos puntos de acupuntura, sigue siendo la misma esencia, tratar esos puntos de acupuntura, pero la técnica va evolucionando y va adaptándose a los nuevos descubrimientos. En cuanto a materias medicinales, y hablamos de materias medicinales porque encontramos plantas, animales y minerales, que en muchos países están prohibidos estos minerales o animales, el uso de minerales o animales, pero ha evolucionado desde ser decocciones, infusiones y preparados a tener ya extractos secos o incluso, como pueden ver en la última diapositiva, en la última imagen, sueros, fórmulas de plantas para introducir vía intravenosa. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en oncología. Tenemos también el Tuina, el masaje chino, que ha pasado naturalmente de ser un masaje poco estructurado a ser un masaje que ha adoptado los conocimientos biomecánicos, anatómicos y fisiológicos de nuestro cuerpo para ejercer mucho mejor las manipulaciones. Y por otro lado, el Tai Chi o Qigong, que han pasado de ser danzas chamánicas a hacerse estudios y investigaciones sobre el efecto que tiene la relajación o las técnicas de Tai Chi Qigong. Es muy conocido actualmente en Estados Unidos y está entrando también en otros países el mindfulness o el trabajo de la atención plena. El estado meditativo, esta atención plena que se aconseja en muchas enfermedades, por ejemplo, oncológicas o reumatológicas, para aprender a gestionar las emociones y de esta manera calmar mucho mejor el dolor. Por lo tanto, una de las ventajas de la medicina china es la adaptación que ha hecho, sin perder su esencia, a los nuevos conocimientos. Tenemos la acupuntura y moxibustión. Muy conocido, la acupuntura, la inserción de agujas en ciertos puntos del cuerpo que para producir una reacción. Naturalmente, no nos va a dar tiempo de explicar los efectos de la acupuntura, pero sí que les puedo explicar que existen puntos reflejos que, estimulados de la manera adecuada, producen un efecto a distancia o local y pueden tener, y ese estímulo va a hacer que el cuerpo reaccione recuperando la salud o mejorando en cierta manera. Lo que menos se conoce es la aplicación de la moxibustión. Los puntos de la acupuntura o la acupuntura en China se conoce como Zhen Qiu, que es acupuntura y calor. Esta moxibustión, que es este pudo que ven ustedes aquí de color verde, está hecho de artemisa, una planta que alcanza unos 360 grados de temperatura y una irradiación igual que los infrarrojos. Esto permite concretar mucho el calor en una zona y estimular ese punto de acupuntura. Por lo tanto, la acupuntura y moxibustión, que más se conocen como acupuntura, ya conocen ustedes la moxibustión. Naturalmente, como les decía anteriormente, la medicina china ha evolucionado con los conocimientos actuales. Y, por ejemplo, tenemos la craneopuntura. La acupuntura en el cuero cabelludo que estimula las zonas reflejas del córtex cerebral. Por lo tanto, con los conocimientos de este córtex cerebral, se estudió cómo se podía estimular con técnicas acupunturales. Y se dio a conocer lo que se llama la craneopuntura, la estimulación del córtex cerebral a través de inserción de agujas de acupuntura en el cuero cabelludo. Por lo tanto, como ven, la medicina ha evolucionado muchísimo. Y, naturalmente, esto ha favorecido las numerosas investigaciones que existen en acupuntura, por ejemplo. Aquí pueden ver del Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno español
un tratado que habla de la eficacia de la acupuntura en la cefalea, migrañas y diferentes situaciones. O artículos, por ejemplo, en la revista cubana de obstetricia y ginecología, la acupuntura en la analgesia del trabajo del parto. O la acupuntura para el tratamiento del dolor, una revisión sistemática y randomizada. Por lo tanto, las investigaciones que están haciendo la acupuntura son numerosas y aunque es verdad que muchas de ellas no se aceptan como válidas debido a que se utiliza el método de investigación de la medicina occidental, se está profundizando en ello. Cuando hablamos de materia médica o dietética, lo que choca al estudiante es que se clasifican los alimentos por su naturaleza, por su sabor, pero no por los principios activos que tienen, ni por un grupo farmacológico como se entiende en medicina occidental, como antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos. Las plantas en medicina china se clasifican con el lenguaje de la medicina china. Naturalmente, si tenemos una enfermedad yin, una enfermedad de frío, vamos a buscar aplicar o dar plantas que generen calor en el cuerpo. Igual que si tenemos una enfermedad, por ejemplo, caliente, una gran infección, posiblemente demos plantas que nos favorezcan la sudoración o que enfríen el organismo. Por lo tanto, las plantas están clasificadas según el vocabulario de la medicina china. Les voy a poner un ejemplo. Las plantas se clasifican por su naturaleza, o sea, por su temperatura, pero no solo en la temperatura con la que la tomamos esta infusión, por ejemplo, sino el efecto térmico que conseguimos al ingerir una materia. Y se clasifican como neutras, no hay un cambio importante en el organismo, como frescas o frías y como tibia o caliente. Claro, esto suena muy extraño, pero, por ejemplo, la menta es fresca. Y aunque tomemos una infusión de menta bien caliente, nos va a producir un frescor cuando lo estamos ingiriendo. Por lo tanto, su naturaleza es fresca, tiene la naturaleza a refrescar. Lo podemos utilizar, por ejemplo, en una infección de garganta o cuando la garganta está muy irritada, hay calor, hay inflamación, podemos hacer gárgaras con menta. Esto nos va a refrescar. Es una patología caliente, utilizamos una planta fresca. O, por ejemplo, el jengibre, que es caliente. Si cogemos una enfermedad de frío, lo normal sería tomar jengibre. Por lo tanto, cuando estudiamos la materia médica o la dietética en medicina china, hay que estudiarlo con su lenguaje. Pero eso no significa, y repito, que sea tan esotérico. Aquí, por ejemplo, os he puesto la cúrcuma, hoy en día muy conocida en oncología y en la reumatología por el gran efecto antiinflamatorio. Tanto la medicina occidental, que tienen aquí ustedes a la izquierda, como la medicina occidental, que tienen a la derecha de la pantalla, la medicina china, perdón, a la derecha de la pantalla, tienen vocabulario diferente para decir lo mismo. Por ejemplo, activar la sangre, eliminar la éstasis de sangre. Una éstasis de sangre puede ser una inflamación. Por lo tanto, activar la sangre y eliminar la éstasis es la capacidad antiinflamatoria que se le menciona como acción farmacológica en la medicina occidental. Por lo tanto, elimina el calor de los yin luo, calma el dolor, naturalmente, y elimina el viento humedad. Se utiliza para enfermedades reumáticas que están afectadas por el clima húmedo. Por lo tanto, como hoy en día sabemos, la cúrcuma tiene un gran poder antiinflamatorio y analgésico. Esto estaba contemplado en los tratados de la medicina china y lo que se ha hecho es simplemente, o bueno, simplemente, no tan simplemente, llegar a estudiar sus principios activos, hacer estudios y comprobar que efectivamente lo que se decía en China hace más de 2000 años es cierto y se mantiene. Y está comprobado ya, vamos a decir, científicamente. Por lo tanto, seguimos insistiendo, vocabulario. El vocabulario, en este caso, es lo importante. Como pueden ver aquí, actualmente en los hospitales de China, cuando ustedes van, les hacen un diagnóstico, les hacen un planteamiento y
lo importante de estos planteamientos es que cuando usted sale, abajo, en la farmacia, le preparan estas decocciones que ustedes ven a la derecha para que se las tomen en casa. Pero ya tienen todo el extracto preparado. O, como ven en la foto inferior, son sueros que se inyectan a los pacientes. Por lo tanto, en esta pequeña presentación, les he querido plantear la necesidad de entender la medicina china en su contexto. La medicina china es una medicina china compleja, pero cuando se estudia en profundidad se entiende, naturalmente hay que cambiar muchísimo el chip, pero se entiende perfectamente su estudio y sus bases filosóficas. Ahora, una vez que hemos terminado esta breve presentación, surge siempre la duda de cómo puedo estudiar medicina china y entender todos estos conceptos y trasladarlos aquí a Occidente. Pues, naturalmente, esta pregunta es fácil responderla desde mi punto de vista, ya que estoy de profesor en la Escuela Superior de Medicina China. Indudablemente, uno de los sitios más cualificados, por no decir el más, de medicina china actualmente es la Escuela Superior de Medicina Tradicional China. La Escuela Superior de Medicina Tradicional China forma parte de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, cuyos objetivos son la promoción, la docencia, la difusión, la investigación y la defensa de la medicina tradicional china. Por lo tanto, la Fundación Europea tiene un único objetivo: promover la calidad de la medicina china a través de estos 5 aspectos que tienen ustedes aquí representados. Naturalmente, cuando una persona se acerca a la Escuela Superior de Medicina Tradicional China, se va a encontrar con un plan de estudios avalados por las universidades de medicina china y Pekín, y que cumple con los requisitos los estándares internacionales de estudios de medicina china, aprobados en octubre de 2010 en la Asamblea de La Haya y en Kunming en abril de 2011. Estos estándares especifican lo mínimo que deben contemplarse en los estudios de medicina china. Naturalmente, la Fundación Europea forma parte de este comité y adaptó sus estudios a los estándares mínimos y, naturalmente, los subió un poquito más. La medicina tradicional china, tal como se plantea actualmente, son cursos de 4 años. En el primer curso entraríamos en la historia y filosofía de la medicina china, en todos los fundamentos teóricos para entender la medicina china en su contexto. Entraríamos en el diagnóstico y en una diferenciación de síndromes y en un tratamiento basado en la auriculopuntura. Naturalmente, hay asignaturas de ciencias de la salud. Como os he dicho, es importante tener unos conocimientos mínimos en ciencias de la salud. Un segundo curso formado por el estudio de la acupuntura, todos los puntos de acupuntura, las técnicas que se emplean para estimular esos puntos y los tratamientos con acupuntura. Un tercer curso que está basado en el estudio de las plantas medicinales que se emplean en la medicina china y del tuina, masaje chino, aplicado en traumatología. Y un cuarto curso donde se recopilan todos los conocimientos en especialidades médicas: la medicina interna, ginecología, pediatría, dermatología, oftalmología, dietética, investigación, tai chi chikun. Naturalmente, estos estudios se hacen o se estructuran en 2 aspectos muy diferenciados y a la vez muy relacionados. Una parte teórica, donde hay un material docente propio de la Fundación Europea de Medicina China, y un campus virtual donde ustedes pueden acceder diariamente y en todo momento para preguntar al profesor y aclarar las dudas sobre el estudio teórico. Así como se hacen videoconferencias, materiales multimedia que tiene a disposición el alumno en todo momento. Y, por otro lado, una parte práctica, a través de unos seminarios prácticos, donde se aplica
o se extrae, se aplica, mejor dicho, la teoría en los propios alumnos y en pacientes. Y unas prácticas clínicas en clínicas privadas donde se trabajan con pacientes reales. Por lo tanto, la teoría y la práctica es vital y necesaria que vayan paralelamente en unos estudios de medicina china. No podemos practicar sin conocimientos y conocimientos sin práctica no sirven para nada. Por lo tanto, la escuela superior apuesta por proporcionar un material docente propio. Cada asignatura tiene su material docente con su material multimedia, donde se amplía la información docente. Los profesores, a través del campus, aportan material complementario y resuelven todas las dudas que puedan ocurrir durante el estudio. La escuela superior tiene un profesorado con amplia experiencia clínica y docente demostrada, y hay más de 40 profesores actualmente trabajando y dando clases a cerca de 1000 alumnos anuales. Por lo tanto, es la escuela más grande actualmente que hay, una de las escuelas más grandes que hay de medicina china en Europa, con más de 40 profesionales dando clases. Hasta aquí ha llegado esta breve videoconferencia. Y ahora, si me permiten un momentito, cambiamos esta pantalla por otra. Y ahora, sí, ya me pueden ver a mí, que soy el que ha dado esta conferencia oculto detrás de unas diapositivas. Espero que esta videoconferencia les haya servido. Y ahora, si tienen alguna breve pregunta sobre el contenido de esta videoconferencia, dejaremos unos 10 minutos para ir contestando. Actualmente, si tienen alguna pregunta muy concreta, tenemos unos 15 minutos, pueden contestar, preguntarla aquí en el chat y les contestaré. Ya veo que le están contestando también por aquí. ¿Vale? Vean que hay un pequeño retraso con lo que ustedes escriben y lo que yo veo. Me alegro, Marcelo, que te haya gustado. Naturalmente, en una hora es muy complicado explicar toda la medicina china, pero bueno, espero haber dado una imagen y sobre todo la imagen de que es muy importante el estudio serio. Naturalmente, lo que preguntáis sobre las modalidades online, semipresencial, cómo podéis estudiar la asesoría médica, creo que a partir de mañana o pasado se pondrá en contacto con vosotros a través del email y os darán toda la información que solicitéis. Igual que las prácticas online, cómo se realizan, todo esto se resolverá mañana, se os pasará naturalmente la información y después hay unos teléfonos de contacto, unos emails, donde podéis preguntar toda la parte, vamos a decir, más de gestión. Igual que pregunta Guadalupe, qué escolaridad se requiere, todas estas dudas las resolveremos a partir de mañana. Naturalmente, si a mí me preguntan cuánto tiempo hay que dedicarle al estudio, ¿vale? Naturalmente, hay que dedicarle un tiempo diario mínimo para estudiar y ir entendiendo. No podemos dejarlo todo para el final porque son temas complejos, ¿vale? Naturalmente,
Preguntáis sobre si hay escuelas de medicina china en México. Actualmente la Fundación Europea tiene muchísimos convenios con muchísimas escuelas de Sudamérica y de Centroamérica y naturalmente, esto ya os digo, todo lo que es cuánto podéis estudiar, cómo podéis estudiar, todo esto os lo aclararán mañana, seguramente. Si contesta por aquí, hay alguien de la escuela por ahí escondido, ¿vale? Pero si alguien, naturalmente, a partir de mañana o pasado, os mandarán un email con más información y, naturalmente, unos enlaces de donde podéis aclarar cualquier duda que os surja sobre el estudio. No, naturalmente, como pregunta Israel, el vía online, cuidado, vía online no significa que no haya prácticas. Hay prácticas. Por lo tanto, el pulso, igual que la lengua, igual que no el pulso. ¿Cómo te enseño a insertar una aguja si no te tengo delante? Es muy difícil vía online. Por lo tanto, para contestar a Israel Gómez, naturalmente, tanto en el online como en el semipresencial, hay prácticas presenciales con el profesor. Naturalmente, en el online son intensivas, se hace concentradas en fechas determinadas, y las de semipresencial son más regulares. ¿Eh? Naturalmente, perdona porque vamos con retraso, ¿cómo saber cuándo la lengua se manifiesta el cáncer? Naturalmente es muy complicado. Cuando hay un cáncer, naturalmente se va a manifestar en la lengua, pero depende del tipo de cáncer y de la localización del cáncer. ¿Eh? Pero naturalmente solo por haber visto, ¿vale? Naturalmente, por haber una muestra en la lengua, naturalmente solo por eso no podemos determinar que tenga un cáncer. Tiene que haber muchas más pistas. ¿Eh? ¿Este seminario es una muestra de las clases? No, las clases son mejores. Lo contestando a Mónica Mellado y dice, este seminario es una muestra de las clases son mejores. ¿Vale? Y contestando a Marinella, insisto en que todo el tiempo de prácticas, horarios, forma de practicarlo desde México, desde Argentina, todo esto, a partir de mañana pasado, se pondrán en contacto con vosotros y os darán cualquier tipo de información. Un momentito. ¿Vale? Tened en cuenta que actualmente la escuela, después de 25 años de experiencia dando clases, ha adaptado muy bien lo que es el estudio para gente que tiene más tiempo de disponibilidad y que puede venir habitualmente, como para el online. O sea, no significa que por estudiar online una persona salga menos preparada. Al contrario, la exigencia es la misma. Pero naturalmente, al ser online, se le permite, vamos a decir, se concentra en las prácticas en ciertos tiempos, en cierto momento, pero, por supuesto, que sale igual de preparado que el que viene a semipresencial. ¿Vale? Por lo tanto, efectivamente, el online y el semipresencial comparten el mismo aula, comparten la misma parte teórica. La parte teórica se hace exactamente igual en el online que en el semi, igual. Se hace a través de una plataforma con videoconferencias como estas, donde se aclaran dudas, por supuesto. Y, por otro lado, lo único que cambia en el online y en el semi son las prácticas. ¿Qué significa? Que en el online se va a hacer intensivas. Por lo tanto, no se obliga al alumno a venir mensualmente, sino que se le obliga en esos 4 años a hacer unas horas de prácticas. ¿Mm? Por lo tanto, la preparación con la que salís es lo mismo online que semipresencial. Y naturalmente, ¿qué ventaja tiene el online o el semipresencial? Esta parte teórica, que cada alumno se va gestionando su tiempo, por lo tanto, es una gran ventaja. ¿Vale? Por lo tanto,
La única diferencia, y repito, en el semi y en el online son cómo gestionamos las prácticas. Las prácticas hay en España y hay convenios con otras escuelas donde naturalmente se pueden aplicar. Pero ya os digo, ¿dónde podéis hacer las prácticas? Naturalmente se hacen en España. Hay otras escuelas de otros países donde se están firmando convenios precisamente para que podáis hacer esas prácticas. Y si visitáis la página de la Fundación Europea, veis que hay convenios con escuelas de Argentina, de México, de Chile, Venezuela, de muchísimos países que están alejados de nosotros, pero que eso no significa que pierda la calidad de la enseñanza. Sí, esto que pregunta Fabián, podéis cambiar, naturalmente, del semi al online, siempre naturalmente, avisando con tiempo, ¿vale? Pero lo mismo. Las actividades prácticas son siempre en España. Como os digo, esto a partir de mañana os lo comentarán desde la gestión académica o desde la dirección de la escuela. Naturalmente, hay países en los que ya hay firmados convenios para hacer prácticas. Por lo tanto, las prácticas clínicas las vais a hacer naturalmente en vuestros países y las prácticas, vamos a decir, de escuela, os informarán de cómo las podéis hacer. Si tenéis que venir aquí a España, hay gente que viene a España porque ya aprovecha las vacaciones y hay gente que las hace desde su país. Pero ya os digo que todo esto, a partir de mañana, os comentarán. ¿Vale? Amalia, no lo sé, de verdad. En Argentina, ¿vale? No lo sé. Ya os digo que mañana, a partir de mañana, ya se pondrá en contacto con vosotros y os mandarán todo. ¿Vale? La situación legal de cada país es muy diferente. Naturalmente, no conozco todas. Pero ya os vais a apuntar, os darán toda la información también de, aunque ya lo podéis saber en vuestro país si hay que ser médico o no hay que ser médico, pero naturalmente todo esto os lo pasará, ¿vale? Los exámenes hay presenciales y para la gente naturalmente que está fuera de España son online. Son a través de una plataforma, se cita en un momento determinado, ¿vale? Y a partir de ahí se hacen los exámenes en un tiempo determinado. O sea, se hacen los mismos exámenes con el mismo tiempo, pero vigilado. No, ya os digo, María José, que dónde está todo esto, naturalmente, no, en todo sobre cómo hacer prácticas, dónde podéis hacer las prácticas, dónde tenéis que estudiar, todo esto lo llevan desde la dirección de la escuela, ¿vale? Y en Argentina hay legislación, en todos los países hay una legislación o falta de legislación, y entonces, como dice Patricia, ahora hay legislación sobre la acupuntura, en todos los países hay un tipo de legislación o falta de ella, que por lo tanto también hay legislación, la falta de ella. Pero os digo que toda esta información os la aportarán a partir de mañana. La idea de esta videoconferencia era despertar la inquietud en la medicina china, ver que naturalmente hay que estudiar en profundidad la medicina china, que hay que entenderla en su contexto y que hay que estudiar en sitios o en lugares, por ejemplo, como la Escuela Superior, no porque trabaje yo, sino que yo trabajo allí precisamente por la seriedad que tiene la Escuela Superior, naturalmente, donde todas sus inquietudes son y todos sus objetivos son potenciar la calidad de la medicina china. Y a la pregunta de Carla, actualmente hay exámenes prácticos y hay exámenes teóricos. ¿Vale? Por lo tanto, creo que con todo esto ya os están comentando aquí desde la Escuela Superior que en la descripción del vídeo tenéis el enlace para acceder a la información de los estudios. ¿Vale? Estas cosas a mí a veces se me escapan. Pero aquí tenéis un enlace. Si vais de todas maneras, a www.mtc.es, allí tendréis las direcciones de donde podéis solicitar información y, naturalmente, allí os informarán de cómo podéis tener los estudios, cómo podéis hacer las prácticas en cada uno de los países con los que tiene convenio la fundación, que son muchos,
Y, naturalmente, cómo os podéis examinar desde vuestros países. Y la última pregunta que tenemos de Carlos: ¿cómo diagnosticas un problema de bazo, hígado, estómago, palpando el pulso? Naturalmente, solo palpando el pulso es muy difícil diagnosticar un problema del bazo, del hígado o del estómago. Sospechamos, pero naturalmente nos hace falta más preguntas, más síntomas. Se puede sospechar de que hay algo, pero aclararlo exactamente y decir qué desequilibrio hay, eso se dice en la antigüedad, que los médicos solo tomando el pulso determinaban qué enfermedad había, pero actualmente te aconseja que te fíes de otros síntomas acompañantes, no solo del pulso. ¿Vale? O sea, puedes intuir un desequilibrio, pero llegar a determinar exactamente es muy complicado. Entonces, ¿me permitís un momentito? Con todo esto, agradeceros la asistencia a este pequeño webinar. Sé que la escuela y la fundación están organizando algunos webinars más, ya más concretos, sobre temas más concretos, que os pueden interesar. Por lo tanto, en breve recibiréis más información. Espero que os haya aclarado o por lo menos despertado la curiosidad. Y, bueno, os espero ver pronto por la escuela superior. Así que muchas gracias a todos.